Hola, el día de hoy vamos a aprender acerca de la función y regulación de la hormona prolactina. Al igual que otros ejes, depende de la comunicación directa entre algunos factores inhibitorios o algunos factores liberadores que provienen desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis. La prolactina es justamente esta hormona que es producida por una subpoblación de células en la adenohipófisis que se conocen como células mamótropas o lactótropas. Y lo interesante, a diferencia de muchas otras hormonas producidas a nivel de la adenohipófisis, es que ésta tiene una producción continua. Es decir, en realidad no requiere de una hormona que estimule su producción. Se está produciendo, digamos, de manera basal, pero es justamente a través principalmente de la dopamina que se puede hacer un efecto negativo regulador. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es importante saber que la dopamina es el factor inhibidor de prolactina y es secretado desde distintos puntos o núcleos hipotalámicos, a destacar sobre todo el núcleo arcuato. Por lo tanto, si se secreta esta dopamina, va a viajar y va a inhibir a estas células para que no liberen y produzcan prolactina. Sin embargo, si no hay dopamina, es cuando esta prolactina se libera. Es decir, por dar un ejemplo, y de hecho el estímulo fisiológico más importante para la liberación de prolactina es justamente la succión del pezón, es decir, la lactancia. En el momento que hay lactancia, hay distintas señales aferentes que llegan desde la zona de la mama hasta el hipotálamo y le van a impedir a, por ejemplo, el núcleo arcuato que se libere dopamina. Cuando esta lactancia inhibe la dopamina, entonces pues la prolactina se puede liberar porque no está presente su antagonista, el que lo detenía, digamos, el freno de la prolactina es dopamina y cuando sucede esta lactancia se deja de producir o liberar esta dopamina hacia la zona del tallo infundibular para que viaje por el sistema porta hipotálamo hipofisiario, que es justamente esta conexión de vasos sanguíneos que transportan estos mediadores hasta la adenohipófisis. Secundariamente existe una hormona que tiene capacidades de fomentar o liberar la prolactina. Sin embargo, esto es solo secundario porque es la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, que en realidad su principal función es fomentar la producción de tirotropina, es decir, de la TSH que se produce en otra subpoblación de células conocida como tirótropas. Sin embargo, digamos de manera secundaria, tiene la capacidad de una forma leve de aumentar la producción de prolactina y esto tiene, por ejemplo, importancia en el caso de un hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque si la glándula tiroides no funciona, la TRH y la TSH se van a elevar y justamente esta TRH que se eleva tiene la capacidad de elevar al mismo tiempo la PRL. Entonces, en algunos estados hipotiroideos, sobre todo los que afectan directamente la glándula tiroidea, podemos encontrar la prolactina elevada justamente por esta relación de estimulación que existe entre la hormona liberadora de tirotropina y la prolactina, y ya sea que no existe esta dopamina, que ese es el principal factor regulador, o que haya presencia de TRH, es a través de esto que se puede liberar la prolactina hacia los vasos sanguíneos y circulación sistémica. Quiero volver a destacar justo el tema de la adenohipófisis con la producción de la prolactina, porque esto es muy distinto a como sucede en las otras, como sucede en la tirotropina, en la corticotropina, en la foliculotropina y las otras hormonas, en donde en realidad requieren de la presencia de este factor liberador que se encuentra a nivel del hipotálamo para que se produzca y se secrete, pero aquí no es así. En realidad estas células lactótropas tienen una producción continua, es decir, siempre tienen el acelerador del coche activado y pisado hasta el fondo, pero es solo gracias a la dopamina que puede inhibirse esta producción. De hecho, por ejemplo, cuando hay daños justo a esta zona del tallo infundibular o del hipotálamo, muchas de las hormonas como la TSH, la corticotropina y demás disminuyen porque pierden sus factores liberadores. Sin embargo, el caso de la prolactina puede ser al revés.
puede empezar a subir justo porque la dopamina ya no llega a inhibir la prolactina. Entonces, en esos casos podemos ver muchas hormonas pituitarias disminuidas, pero el caso de la prolactina elevada. Acerca de la dopamina, no es una hormona peptídica, sino una catecolamina, o sea, es una hormona derivada desde un aminoácido que se conoce como la tirosina. Otras hormonas que derivan desde la tirosina es la norepinefrina y epinefrina, que son importantes, por ejemplo, a la secreción a nivel de la glándula suprarrenal. Muy bien, ahora hablemos un poquito de la regulación o la relación que hay entre la dopamina y también un poco la TRH, esa hormona liberadora de tirotropina, con su efecto que producen a nivel de las células lactótropas, justamente las que estaban en la pituitaria anterior. La dopamina tiene la capacidad de adherirse o unirse a su receptor, particularmente aquí el más importante es el receptor D2 de la dopamina. Hay distintos tipos de receptores de dopamina, en esta ocasión es D2, que es un receptor 7 pasos transmembrana acoplado a una proteína G trimérica, en este caso a una proteína G inhibitoria, es decir, una vez que la dopamina se une a este receptor, va a provocar que se inhiba la función de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa su principal efecto es producir AMP cíclico. Por lo tanto, cuando la dopamina se une a este receptor, se inhibe la adeninato ciclasa, por lo tanto el AMP cíclico baja y la proteína sinasa A, que depende del AMP cíclico, también deja de hacer su función. Es por eso que cuando tenemos esta dopamina va a hacer esta señalización secundaria intracelular que va a llevar a que no pueda entrar el calcio a la célula y que la prolactina que se produce no pueda ser liberada. Además de inhibir la secreción, también inhibe un poco la transcripción genética y la síntesis en general gracias a esta dopamina. Por el otro lado, cuando la TRH llega y se une a su receptor, al receptor de TRH, esta está acoplada a una proteína GS que es estimuladora. Asimismo, cuando no se encuentra la dopamina, porque recordemos que esto de la TRH es algo un poco secundario. En realidad, cuando no se encuentra la dopamina, es el principal estímulo para la producción y liberación de prolactina. Independientemente, bueno, tanto la presencia de TRH como la ausencia de justo la dopamina va a llevar a que la adenilato ciclasa funcione más, haga más AMP cíclico, por lo tanto se active esta proteína sinasa A que va y agrega grupos fosfato a distintas proteínas, particularmente facilita que funcionen más los canales de calcio. Estos canales de calcio permiten la entrada de este ion, que es muy importante para así producir la secreción de la prolactina hacia la sangre desde las vesículas. Hablemos acerca de los factores reguladores del eje lactótropo. Los principales factores que producen una liberación de la prolactina y también usualmente conllevan a una disminución en la producción de dopamina, justamente por todo lo que estuvimos hablando antes de este eje lactótropo. Bueno, esto es el estrógeno, también la succión, y justo la succión, la lactancia, es el estímulo más importante y potente para liberar prolactina. El sueño, también los antagonistas dopaminérgicos, porque algunas medicinas que tienen justo esos efectos de antagonistas dopaminérgicos, por dar algunos ejemplos, los antipsicóticos de primera generación, como puede ser el haloperidol, tienen la capacidad de inhibir ese receptor D2, es decir, que tienen la capacidad de antagonizar este receptor. Por lo tanto, al no funcionar el receptor D2, va a haber más secreción de prolactina y es un efecto adverso de algunos fármacos con actividad antagonista dopaminérgica en donde puede haber galactorrea en las mujeres. Asimismo, ya habíamos hablado acerca de la TRH hipotalámica y el estrés, que también es un factor que ayuda a la producción de este tipo de hormona, la prolactina. Por otro lado, aquellas que antagonizan es la dopamina, la somatostatina, los agonistas dopaminérgicos, que de hecho, por ejemplo, en algunas enfermedades, como es un tumor productor de prolactina a nivel de la adenohipófisis, que se conoce como un prolactinoma, justamente el tratamiento es dar agonistas dopaminérgicos como la cabergolina, que va a ir y va a activar ese receptor D2 de la dopamina para inhibir la producción de la prolactina en este tumor, que usualmente es benigno. También la prolactina tiene cierta retroalimentación negativa
en el eje lactótropo. Hablando acerca de la prolactina, sabemos que esta es una hormona relacionada a la hormona del crecimiento, son similares en su estructura y consta de 198 aminoácidos. Y bueno, una vez que es secretada desde la adenohipófisis, va a viajar en el riego sanguíneo para llegar hasta sus células diana para hacer sus efectos, específicamente a nivel de la glándula mamaria. Esta prolactina se une a un tipo de receptores que son conocidos como receptores tirosina quinasa, que de hecho son los mismos receptores que tiene la hormona del crecimiento. Justo tiene que ver con que tienen esta relación de formación y estructura. La prolactina tiene dos efectos muy importantes, que es favorece la producción de leche materna, que eso es justamente conocido como un efecto lactogénico o promueve la lactogénesis, y justamente esto significa que inicia esa producción de leche desde las células alveolares de la glándula mamaria. Por otro lado, también tiene un efecto conocido como mamogénico, en donde ayuda al desarrollo del tejido mamario, o sea, promueve la proliferación de todas las células de la glándula mamaria, específicamente estas células que están en los ductos, que son las células ductales, y en los alveolos, que son las células alveolares de las glándulas mamarias. Ahora expliquemos más detalladamente este primer efecto que tiene. Una vez que la prolactina llega a estas células alveolares, pues va a favorecer la producción de esta leche materna. Y es que la prolactina es la hormona más importante relacionada con la producción de leche materna. Tiene un efecto positivo en la lactogénesis, como ya lo habíamos comentado. Es decir, va a estimular la producción de leche desde estos alvéolos mamarios, esto debido a que induce la síntesis de los componentes de la leche materna. Algunos de estos componentes que induce es la lactosa, que es el principal carbohidrato que encontramos en la leche materna y está formado por la unión entre una glucosa y una galactosa. Asimismo, va a inducir lípidos, grasas y también lactoalbúmina, caseína, que son algunas de las proteínas más importantes que se encuentran en la leche materna. Y todo lo anterior está a aumento en la producción de esta leche materna, de particularmente todos estos componentes, lo logra cuando la prolactina llega específicamente a las células de los alvéolos mamarios, se une a ese receptor tirosinasa del que habíamos hablado y causa una señalización intracelular que lleva a la inducción de genes que codifican justo para las enzimas necesarias en las vías biosintéticas de la lactosa, de los lípidos, la caseína y todos estos componentes. Es decir, justamente aquí tenemos como un zoom a un alveolo en donde vemos estas células que serían las células ductales, después vemos estas células en un color como naranja rojo, que serían las células alveolares, y alrededor unas células que se conocen como células mioepiteliales, que esas las vamos a dejar un poco de lado porque tienen una relación muy importante, pero con otra hormona que es la oxitocina producida desde la neurohipófisis, o más bien liberada en la neurohipófisis porque se produce a nivel del hipotálamo y luego viaja hasta la neurohipófisis. Pero bueno, entonces vamos a hacer un zoom justamente a esta célula alveolar, donde aquí vemos la prolactina uniéndose a ese receptor tirosinasa del que les hablaba. Por lo tanto, en esta célula alveolar, una vez que se une esta prolactina, va a activar señalización intracelular que va a llevar a la inducción, la transcripción de genes que involucran enzimas y muchas de las necesidades biosintéticas para la producción de estas proteínas, de esta lactosa y de estos lípidos. Entonces, por ejemplo, para la lactosa se va a inducir pues la lactosa sintasa, ¿no? Desde la vía genética se va a inducir esta enzima y esta enzima ayuda a la producción justo de la lactosa, ¿no? Y asimismo funciona para todos los componentes, se van induciendo transcripción de genes que ayudan a producir lactoalbúmina, caseína, etc. Por lo tanto, gracias a la unión de esta prolactina a todas estas células alveolares, se va a llenar el alveolo justo de leche materna, ¿no? Entre anticuerpos, agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera. Y eso es lo que cuando salga a través del pezón será la leche materna. Pero no basta solo con la producción de la leche materna, sino que se tiene que movilizar hasta el pezón. Y eso es gracias a estas células mioepiteliales, que gracias a la hormona que ya les comentaba, la oxitocina,
llega a estas células mioepiteliales y produce que hagan una contracción. Entonces, al hacer esta contracción, digamos que exprime el alveolo y ahora sí produce un efecto que se le conoce como galactosinesis, es decir, mueve la leche hacia su secreción, ¿no? A través de el pezón. Aquí podemos ver un bonito diagrama del libro Boron de Fisiología, en donde puedes ver cómo está todo lo que estuvimos platicando. O sea, por ejemplo, aquí justo empieza el estímulo derivado de la succión, que va a viajar de la mama hasta el hipotálamo a través de la médula espinal. Entonces va a llegar a la médula espinal, al asta posterior, después hace un relevo con otra neurona y va a llegar hasta acá, ¿no? Por lo tanto, gracias aquí como vemos en el punto 2, gracias a estas neuronas de la médula espinal van a inhibir la liberación de dopamina desde, por ejemplo, el núcleo arcuato. Entonces, al inhibir la producción de esta hormona tan importante, que es la dopamina, ya no se está liberando la dopamina, por lo tanto, como no hay dopamina, ya las células lactótropas pueden liberar la prolactina para favorecer eso. Pero esto sucede al mismo tiempo con la oxitocina. Va a haber otro video para explicar la oxitocina, pero este reflejo también al mismo tiempo va y así como inhibe la liberación de la dopamina, va a favorecer la producción y liberación de la oxitocina, ¿no? Y bueno, gracias al efecto de este par de hormonas, de la prolactina y la oxitocina, es ahora cuando se fomenta la producción, que era la lactogénesis, y la galactosinesis, la movilización de leche materna. Algo interesante es explicar por qué durante la gestación hay un aumento de prolactina, sin embargo eso no lleva a que como tal haya producción de la leche materna. Y esto se explica de manera muy interesante porque ya hablábamos acerca de cómo los estrógenos es un factor positivo para la producción de prolactina, pero para entender este contexto o esta vía fisiológica, hace falta ver la imagen completa, ¿no? O sea, también los efectos de estrógenos a nivel de la glándula mamaria, porque tanto la progesterona como los estrógenos que son producidos a nivel de la unidad feto-placentaria, estos niveles altos van a viajar además de la adenohipófisis para favorecer justo la prolactina y también al hipotálamo para disminuir la cantidad de dopamina, lo que va a hacer es que a nivel de la glándula mamaria inhibe la presencia de los receptores de la prolactina. Entonces, es decir, aunque aumenta la prolactina no puede ir y hacer su efecto en las glándulas mamarias. Es por eso que va a bloquear la acción de la prolactina y por lo tanto en las mujeres que están gestando, a pesar de tener niveles muy altos de prolactina, no es posible aún iniciar la lactancia. Esto cambia bastante en el parto, porque es hasta el parto, al nacer el bebé y hacer la expulsión de la placenta, que los niveles de estrógenos y de progesterona caen en picada. Esto debido a que pues, la placenta y el bebé eran los que en conjunto producían niveles muy altos de estrógeno y progesterona hacia el final del embarazo, y entonces al caer el estrógeno y la progesterona en picada, es entonces cuando las glándulas mamarias se exponen a estos receptores de prolactina y los niveles elevados de prolactina ahora sí pueden hacer sus efectos para iniciar esa producción de leche y a través de la oxitocina iniciar la lactancia al hacer ese efecto de eyectar a través del pezón esa leche materna. El segundo efecto que tenía la prolactina era el desarrollo del tejido mamario o mamogénesis. Por ejemplo, durante tanto la pubertad y también durante la lactancia, la prolactina, en conjunto con el efecto de estrógenos y progesterona, provoca una estimulación del crecimiento y ramificación de los ductos mamarios y alvéolos mamarios, y de hecho ayudan a la diferenciación final de justamente esas células alveolares y ductales. Incluso gracias a este efecto en su maduración final, disminuyen el riesgo a cáncer. Un efecto muy importante que también tiene la prolactina es que después de ser liberada por la adenohipófisis, llega e inhibe la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y esta hormona liberadora de gonadotropinas es la encargada de producir la liberación de FSH y LH a nivel de las células gonadótropas. Es decir, la prolactina elevada produce, por ejemplo, en la mujer, amenorrea y anovulación porque impide el ciclo menstrual, el ciclo ovárico y en general la función de las gonadotropinas. Y eso es muy importante, por ejemplo, en el contexto de un prolactinoma,
además de los efectos de la prolactina, como podrían ser galactorrea, como podrían ser galactorrea, dolor de cabeza por el tumor como tal. También habría amenorrea o anovulación porque se impide la función de estas gonadotropinas. Al igual que las mujeres, los hombres también secretan prolactina, pero no se ha identificado ninguna función fisiológica en los hombres. Y como lo habíamos comentado, en la mayoría de los ejes, pues esta prolactina va a ser una retroalimentación negativa, es decir, cuando se produce la prolactina, viaja a nivel del hipotálamo y fomenta que se produzca la dopamina para que esta dopamina vaya e inhiba que se produzca de manera descontrolada la prolactina. La mayoría de todos los ejes endocrinos tienen este tipo de retroalimentación negativa. Es todo en este video, muchas gracias por tu atención, sigue aprendiendo, sigue creciendo con Medicursos.